Bienvenidos amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy les tengo una que es muy interesante y que lamentablemente se puede considerar que es uno de los peores desastres en la historia de la humanidad. Por lo menos en eso coinciden pensadores, intelectuales, científicos, historiadores. Coinciden que ha sido una de las peores tragedias en la historia de la humanidad, aunque de hecho no se hayan dado relativamente pérdidas de vidas humanas, pero a la hora de la verdad es un atentado a toda la historia de la humanidad, al pensamiento, a todo el saber y a todo el conocimiento. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan estos contenidos, los comenten con sus amigos, los discutan alrededor de una taza de café. Suscríbanse, los invito para que se suscriban en mi página de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico, que es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y quienes deseen también los invito para que formen parte de mi fanpage de Facebook que se llama Néstor Armando Alzate TV 2021. Ahora, en Spotify, que aparecemos como Ilógico, tenemos unos podcasts que yo sé que a ustedes les va a gustar. Pues bien, les decía que este es uno de los peores desastres de la historia de la humanidad. Y yo creo que lo es. Pero hago aquí una aclaración. Voy a hablar de este tema a petición muy específica de uno de nuestros suscriptores que ya me ha escrito varias veces pidiéndome que hable sobre esto. Les decía que es uno de los peores desastres porque desafortunadamente fue un atentado contra el saber y contra el conocimiento. Estoy hablando de la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría se supone que fue fundada por allá en el 283 a.C., en el reinado de Ptolomeo I. Recordemos que cuando murió Alejandro Magno se repartieron ese gran imperio. La parte asiática le quedó a Seleuco. De ahí, por ejemplo, la dinastía de los Seleucidas. Y la parte de África, en este caso, o sea, Egipto, le tocó a Ptolomeo, otro de sus generales, un hombre muy eficiente, y que imbuido de ese espíritu helénico, le hacía un altar, un monumento siempre al conocimiento y al saber. Pues él determinó que en aquella ciudad que había fundado Alejandro Magno, la ciudad de Alejandría, la primera gran ciudad del mundo que fue construida completamente en piedra. Estamos hablando de la civilización occidental, en piedra. Y eso, de alguna manera, la preservó, por lo menos en cuanto a lo que nos vamos a referir, que es ni más ni menos que la Biblioteca de Alejandría. Pues Ptolomeo ordenó que se recopilaran todos los libros, todo el conocimiento que hubiera en cualquier parte y se lo trajeran. Y entonces a los griegos les pidió, y como al final de cuentas él de alguna forma los dominaba, les dijo que les trajeran todo el saber que ellos tenían. Y todas las obras clásicas, Sófocles, Esquilo, todos. Y se lo trajeron. Él dejó un depósito de una gran cantidad de plata para que le prestaran los originales, y el convenio era que él hacía copiar esos originales y les devolvía los originales a los griegos. E hizo un gran depósito, como les dije, como una especie de garantía. Pero cuando tuvo todos esos libros o pergaminos, simplemente lo que hizo fue los copió, los hizo copiar todos, y les dio las copias a los griegos y se quedó con los originales. Y dijo, bueno, digan lo que quieran. Se quedó así. Mejor dicho, casi que diríamos que expropió todas esas obras que compendiaban todo el pensamiento y el saber griego. Pero de la misma manera, de todas partes a donde iban a conquistar, de Egipto, por ejemplo, sustrajeron todos los libros que tenían que ver con la construcción religiosa de Egipto. Inclusive se dice que el libro más legendario que se supone ha existido,
que es el libro de Tot, él logró capturarlo y traérselo para Alejandría. O sea que allí fue asimilando, recopilando y recopilando hasta lograr tener en su gran biblioteca 700.000 volúmenes. Cuando hablamos de volúmenes, hablamos de papiros, de pergaminos, de rollos y algunos dicen que hasta de libros impresos, cuando se supone que los libros o la impresión de libros data de 1453, cuando Gutenberg, pero dicen que tenían libros impresos allá. ¿Cómo? No lo sé. Lo que sí es cierto es que todo el conocimiento, particularmente aquel conocimiento hermético, es decir, todo el saber estaba, todo lo de astronomía, todo lo de astrología, todo lo de ciencias naturales, todo lo de historia antigua, pero también todo sobre alquimia y sobre otras materias que hoy consideraríamos esotéricas. Y entonces, todo ese saber compendiado ahí hizo de Alejandría la ciudad más importante del mundo antiguo. Y por ende también el objeto de envidia, y aparte de envidia, también la preocupación, porque todo ese conocimiento compilado allí podría convertirse en un arma muy potente y muy letal, porque de acuerdo con los rumores que corrían, allí se habían encontrado secretos tan supremamente importantes que podrían devastar al planeta. Y uno se pregunta qué tipo de secretos podría haber. Lo cierto es que cuando ya se logró sistematizar, hubo particularmente 7 bibliotecarios, por decirlo de alguna manera, o los jefes de la biblioteca, o los que concibieron esto y mantuvieron en su sucesión la misma filosofía para tener, guardar y copiar, porque no era solamente tenerlos. Al final de cuentas, ellos estaban expuestos a pillaje y a todo lo que se quisiera, y por eso también, de esas 700.000 copias que había allí, se ordenó que se hiciesen copias. O mejor, de esos 700.000 originales que había ahí, se ordenó que se hiciesen copias. Se asume que esa fue una tarea para copiarlo todo, lo que iba llegando, una tarea que duró más de un siglo. Pero, digámoslo, en términos de hoy, tenían su respaldo, como diríamos en el computador, lo salvamos y lo guardamos. Backup, algo así como el estilo, creo que algo así se llama. Ellos lo tenían. Y lógicamente que todo lo que iba llegando lo iban también copiando. Pero a estos documentos tenía acceso todo el mundo. Todo el que quisiera iba a consultar allá, porque además era un colegio, era una academia. Y aparte de academia, era también un museo de ciencias. Y aparte de museo de ciencias tenía su propio zoológico. Y aparte de todo esto tenía también su sala de disección, en la que se hacían disecciones de los animales y de seres humanos para conocer los órganos del cuerpo. No por menos, imagínense ustedes, 200 años antes de Cristo, casi 300 años antes de Cristo, Herófilo hizo las disecciones correspondientes y fue el primero en determinar, a ciencia cierta, escrito, todo un tratado sobre esto, que la inteligencia, antiguamente se suponía que inteligencia era igual a corazón, que todo pasaba por el corazón, que el órgano más importante del ser humano era el corazón. Y él demostró no, es el cerebro. E hizo toda una exposición y una teoría y escribió unos tratados sobre cómo funcionaba el cerebro y cómo funcionaba el corazón como un órgano simplemente propulsor de sangre. Obviamente que ese conocimiento se perdió y durante más de 1000 años seguimos pensando o siguieron pensando que el corazón era el órgano más importante y no en vano, por eso hablamos de las cosas del corazón y de la razón. Ya conocemos corazón y razón, pero en esa época a través del corazón era que surgía todo. Lo bueno, lo malo, lo regular, siempre era el corazón. Y eso lo hizo Herófilo en una sala de disección de la Biblioteca de Alejandría. Imagínense ustedes cómo sería, cuán importante sería todo eso que había allí. Pero había un sector
de la biblioteca, que se asume en un sector secreto, varias salas, que era donde tenían guardados todos aquellos volúmenes, todas aquellas obras que tenían que ver con alquimia, que tenían que ver con transmutación de los metales, que tenían que ver con algunos secretos de la bóveda celeste, que tenían que ver con conocimientos espirituales, que tenían que ver con conocimientos religiosos, con rituales, con ceremonias y con fórmulas que hoy diríamos serían superchería, pero eran mágicas y eran muy importantes para ellos. Como les decía, pues todo esto tenía que generar envidia. E inclusive los romanos, particularmente Diocleciano, y de él hablaré un poquitito más adelante, aquel terrible exterminador de cristianos que estuvo gobernando a Roma entre el 284 y el 305, cuando él mismo vio que no podía gobernar todo ese gran imperio y lo dividió en el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Ese Diocleciano, el que ejecutó la peor de todas las persecuciones contra los cristianos, tenía muchísimo temor. Y tenía temor por el hecho de que si allí se lograba hacer la transmutación de los metales, convertir los metales en oro o en plata, supondría eso que los egipcios adquirirían el poder suficiente desde el punto de vista económico para armar un ejército y avituallarlo y atacar al Imperio Romano. Y entonces él tomó unas acciones que más adelante les voy a contar, porque primero quiero centrarme más en esta parte. Pues resulta que, como generaba tanta envidia, todos intentaban tomarse la biblioteca de Alejandría. Pero es que no era para menos. Imagínense ustedes, y me tomé el tiempo para sacar algunos datos. Bueno, pero primero les voy a hablar de aquellos que se supone que fueron los cerebros, que eran unos polímatas, es decir, hombres que dominaban todos los saberes, astrónomos, astrólogos, matemáticos, médicos, botánicos, geógrafos, historiadores, resumían todo ese conocimiento cada uno y por lo tanto eran, de hecho, pues las personas más idóneas para manejar la biblioteca. Y algunos de ellos son seres que están dentro del mito, aunque ya es un mito relativamente revaluado porque se sabe de su historicidad, pero no se conocen de dónde provenían y en dónde se formaron. Se asume que el fundador se llamaba Demetrio de Falera. Ese había nacido en el 254 y era un hombre supremamente sabio. Inclusive llegó a ser gobernante de Roma entre el 317 y el menos 307 antes de Cristo, claro. Inclusive él hizo algunos trabajos sobre los conflictos de la luz, la interferencia entre la luz de la luna y la luz del sol, y otros tratados muy interesantes. A él, Ptolomeo II lo expulsó de Alejandría, pero fue el encargado de recoger toda esa información y poder organizarla como una biblioteca, de tal manera que se pudiera encontrar lo que se necesitara. Y fue también quien habilitó aquel pabellón en donde tenían guardados todos aquellos libros que no les convenía que otros supieran. Inclusive hablaban del secreto del fuego griego, que era como una especie de napalm, que era con fósforo y otros elementos, y lo lanzaban como bombas, y otras armas que podrían ser devastadoras, incluido, ojo a esto que voy a decir, al fundamento de la energía nuclear. Pues estos fueron Demetrio de Falera, que fue pues el encargado por Ptolomeo para que organizara, Ptolomeo I, para que organizara todo. A él lo sucedió un hombre que se decía era un portento de sabio, Zenódoto de Éfeso. Estamos empezando en el 282 a.C. Vino Zenódoto de Éfeso. A él lo sucedió Calímaco de Cirene. Luego vino
Apolonio de Rodas. A continuación, Eratóstenes de Cirene. Este es muy particular porque este fue el que dio la medida exacta de la redondez de la Tierra, de la circunferencia de la Tierra. Y se equivocó como por 300 o 400 kilómetros, no más. Eratóstenes de Cirene. Luego a este lo sucedió Aristófanes de Bizancio. A continuación otro llamado Apolonio el Leidógrafo. Y luego de este llegó Aristarco de Samotracia. Entre esos organizaron todo. Pero es que ellos además pertenecían, en principio, a una hermandad cerrada que tenía que ver con, bueno, en este momento no lo recuerdo, pero era una hermandad que estudiaba todos estos secretos y se los transmitían unos a otros y sabían manejar todo esto. Por lo tanto, eran los más idóneos. Pero bueno, se me acabó el tiempo. Qué pena con ustedes. Pero este tema tiene que continuar porque es apasionante y viene algo que es bien interesante. Así que en el próximo capítulo continúo contándoles esta historia sobre la Biblioteca de Alejandría. Por ahora, a ustedes muchísimas gracias. Suscríbanse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, y lógico, denle me gusta, toquen la campanita para activar las notificaciones y siempre les dejo la inquietud. Lo que les he contado parece lógico o ilógico, entendiendo que estamos hablando del año 282 a.C. Ustedes son los que deciden. Chao.